Para esta nueva entrada vamos a leer un poco del artículo publicado en la revista del Colegio de México, Historia Mexicana, volumen 47, número 3, de enero-marzo de 1998, del autor Manuel Miño Grijalva. Hay que recordar que es un artículo de la década de los años 90 del siglo XX, así que algunas de las cuestiones atendidas podrían ya no ser iguales hoy en día a como el autor lo expresó en su momento. Algo sobre los historiadores y los archivos. Los historiadores siempre pensamos en reuniones como el historiador frente a la historia, el historiador y las ciencias sociales, pero también creo que es importante pensar en el historiador y los archivos, que constituyen la fuente básica y fundamental de nuestro quehacer. Aún siendo así, los hemos olvidado o cuando menos los hemos relegado a un segundo plano. No hay duda ahora de la importancia del archivo moderno, no solo porque es la memoria de los pueblos, sino porque en términos prácticos y cotidianos no es posible imaginar una administración pública que decide innovar todos los días, creando de la víspera, sin recurrir a su experiencia, que es uno de los equivalentes de la memoria. Y es que los pueblos, como los ciudadanos, tienen derechos y tienen títulos que es necesario respetar, porque tanto derechos como obligaciones se encuentran registrados en un archivo. Por esta razón, recordaba Guy Duskop que es necesario reconocer la importancia de los archivos, que antes de ser históricos son los cimientos en que se funda una buena administración. Sin embargo, no nos sorprende que cuando un archivo funciona mal, entonces nuestro juicio suele ser casi y siempre implacable. Tal vez esto se deba a que nuestra propia formación escolar no tuvo un complemento medular, no incorporó la archivística como una disciplina fundamental. Si bien es cierto que aprendimos o enseñamos paleografía, pero esta incluso va siendo una materia cada vez más aislada de los interiores de los jóvenes historiadores, y esto porque la historia reconoce una fuente funcional, social, y el presente desempeña un papel determinante en la comprensión del pasado. Es evidente también que los archivos tienen una función social, particularmente educativa, que va más allá del reducido grupo de investigadores, más allá del limitado mundo de los historiadores que en la vida de los archivos se ha visto inmersa. Tal vez por ello Sánchez Belda asevera de manera pesimista que la labor del archivista no ha trascendido a la sociedad y por ello sufría las consecuencias. El porqué de la relegación de los archivos tiene algunas explicaciones. En mi época de estudiante pesó demasiado y algunas universidades atrasadas sigue siendo pesado la fuerte imposición de lo que entonces se llamó el marco teórico, que como alguna vez en clase de Luis González nos decía, era más marco teórico que teoría. Esto resultaba luego una terrible complicación. Por otra parte, la búsqueda de las fuentes primarias y su elegante hermenéutica tampoco ha sido conducida con suficiente claridad y conocimiento. Así el archivo es fuente de confusión y el trabajo de investigación un embrollo del que pocos han salido bien librados, particularmente por el abuso de la teoría o su mala aplicación. El olvido del archivo tiene también que ver con la falta del desarrollo de la propia disciplina. Han sido pocos los casos en los que los responsables de su conducción son gente preparada para ello. Por lo general, ha prevalecido la tendencia a incorporar a un historiador como archivista, porque se supone que casi siempre que es el más idóneo para ello. Schellenberg asevera que generalmente en los países hispanoamericanos se selecciona para ocupar el cargo de director de los archivos algún catedrático o gente de letras que llega a ese punto por influencias o, como él dice, por amistad con el objetivo, pero sin la preparación necesaria y como justificación para ser acreedor a una pensión vitalicia, con lo cual el flamante director se ocupa más de sus propias investigaciones que de ordenar, catalogar y en general organizar el archivo, tarea que queda relegada a los subalternos, casi siempre poco preparados para ello, con grave perjuicio para el público. El honor producto de nuestra mentalidad hispanoamericana, nos ha jugado también bromas pesadas. Ser archivista era sinónimo de desprestigio, en el sentido que esta función no tenía jerarquía de un historiador, sin pensar que sea archivista o no. Si carece de la suficiente preparación, tampoco tiene jerarquía alguna. Sánchez Belda comenta como ilustración que bien puede aplicarse el caso latinoamericano, que un día estaba el famoso torero Guerra en su tertulia cordobesa cuando pasó por la acera Banqueta un señor desconocido,
Preguntó por el torero quién era y alguien le contestó que el nuevo archivista. Osu, hay gente patío. Fue el lacónico comentario, y concluye Belda, y con toda razón, y es que hemos vivido en nuestro pequeño mundo sin preocuparnos de la sociedad, y de la sociedad nos desconoce cuando más podemos necesitarla. A estas alturas de nuestro conocimiento, los historiadores debemos repensar la idea de dirigir un archivo, porque nuestra función empieza donde termina la del archivista. Se puede suponer que el historiador, quien sabe de la importancia de una documentación, la esconde, o mejor dicho, la selecciona. Difícilmente la pone a disposición del público. Empieza por creer que la documentación es suya, y este viene a ser un primer paso hacia el desastre. Pero la disciplina archivística ha avanzado tanto que ahora no solo hablamos de escuelas cuya contribución a la creación y ordenamiento de un archivo son internacionalmente reconocidas, sino que se ha llegado a crear un sistema nacional de archivos, conformando de acuerdo con sus principios internacionales, tal vez como una reacción a su olvido y por supuesto a la imperiosa necesidad de contar con archivos organizados. Se ha levantado desde hace décadas una fuerte corriente en pos del rescate y organización y ordenamiento de los archivos históricos y administrativos por medio de la enseñanza, la única forma de impulsar la formación de recursos humanos calificados que puedan atenderlos. Ciertamente los primeros cursos, licenciaturas y maestrías de una archivonomía y bibliotecología se han inaugurado en la UNAM hacia 1956, el tiempo en que se creaban escuelas similares en Venezuela y nacía la prestigiada Escuela de Archivistas de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Hacia 1959 y actualmente funciona la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivística, que no pareciera tener una similar en los estados. Debemos pensar que necesitamos optar por profesiones, y subrayó profesiones o carreras tan escasas y tan necesarias en nuestro medio que sin duda son una gran opción, conducidas con seriedad y reflexión. El desarrollo internacional de la archivística es ya no solo una promesa, sino una realidad que tenemos que contemplar e integrar en nuestros esquemas y opciones profesionales. Reitero la importancia de la formación de archivistas profesionales que sean técnicos capacitados y no solo burócratas incapaces o mediocres que las administraciones públicas suelen enviar de vez en vez para encargarse de los archivos. Es necesario invertir en ello, aunque como repite Dubuskov, este ausente a los dirigentes de la cultura y educación de un país o de un estado, sobre todo porque en el caso hispanoamericano todo está por construir y organizar, y en lo que se hace emplean recursos materiales y financieros muy inferiores a los que necesitamos. El objetivo fundamental es empezar bien, sentar las bases sólidas y serias poco a poco al pasar los años. Los decenios y los siglos, la organización irá adquiriendo cuerpo, pero no habrá que cambiar nada en la base, porque todo estará bien fundado. La organización va de la mano de la formación de inventarios y catálogos, que es necesario impulsar, pero si bien su importancia es similar, sin embargo, es el inventario el que precede al catálogo. Michel Duchesne, haciendo abstracción de la importancia de uno y de otro, decía que sin una descripción adecuada los archivos son como una ciudad desconocida, sin plano, o como el cofre de un tesoro sin llave. El administrador frecuentemente argumenta que los archivos apenas son visitados por sus investigadores naturales, los historiadores. Sin embargo, es visible que existe una eclosión de líneas de investigación histórica contemporánea. Por citar dos casos, allí está la muestra del historiador frente a la historia, o el conjunto de la serie del Boletín de Fuentes para la Historia Económica de México. Estas publicaciones revelan un uso permanente y variado de la documentación. Ahora conocemos mucho más sobre las alcabalas, diezmos, demografía histórica, población, hacienda, y por citar unos cuantos ejemplos. De igual forma, empiezan a aparecer archivos de bancos e instituciones de crédito, públicos o privados, y así podríamos hacer una larga y aburrida enumeración capaz de mostrar el servicio que los archivos históricos presentan o pudieran presentar a sus investigadores. El problema reside tal vez en los tiempos que demora el historiador para mostrar sus resultados, pero el hecho de que existe un notable crecimiento historiográfico mexicano y mexicanista que revela también la multiplicación y, por qué no, una creciente preocupación por ordenar, asistematizar, clasificar y abrir los archivos,
a la investigación. Este esfuerzo es claramente observable incluso en el caso de algunos archivos eclesiásticos. Sin embargo, a pesar de todo, la tarea parece más larga, porque si bien se ha avanzado en la formación de recursos humanos y en la creación de reducidos centros documentales de docencia, este esfuerzo se ve severamente limitado si volvemos a nuestros ojos a la provincia. Resulta contradictorio que en el Estado de México, caso que conozco más de cerca, todavía existen archivos de gran importancia abandonados. El caso más dramático lo constituye el archivo de la Fundación Judicial, que no ha podido integrarse a la red del Sistema Nacional de Archivos y buena parte del cual se encuentra abandonada en dos localidades del Valle de Toluca. Este es solo un caso. No es de extrañar tampoco que la organización del sistema estatal adolezca de errores operativos que la planteación técnica no puede solucionar. Resulta curioso que la coordinación de archivos estatales esté desligada completamente del funcionamiento archivístico, pues cada uno de los archivos funciona sin ninguna relación con la coordinación, que en la práctica aún no ha definido su papel. Así, el usuario puede observar por un lado el archivo histórico de notarías, excelente por lo demás, trasladado recientemente a una horrible casa como diría un investigador. El fundamental archivo histórico del Estado de México, el archivo del Poder Ejecutivo, el archivo y biblioteca Dr. José María Luis Mora de la Fundación Legislativa y el inmenso repositorio del archivo judicial, sin incluir los numerosos archivos municipales, si no fuera porque la guía de archivos elaborada por el Archivo General de la Nación proporciona una mención sobre ellos, sería difícil para cualquier investigador saber de su existencia, y en el caso del archivo judicial apenas se sabe de su existencia. Por ello, a pesar de su potencial, aún no puede decirse que el Estado de México cuenta con un sistema estatal de archivos uniforme y coherente. No existe una legislación clara y los límites de acción resultan contradictorios entre sí, ya que a pesar de existir el sistema estatal bajo la jurisdicción del Archivo del Poder Ejecutivo, es el archivo histórico, ahora bajo la dirección de la licenciada María Teresa Dorantes de Silva, el que por decreto de Isidro Fabela tiene la facultad de presidir la organización archivística estatal. Estas contradicciones ciertamente son fruto del crecimiento que es necesario readecuar y reorganizar de manera planificada. Este caso posiblemente no sea el único tratándose de los archivos de los estados, pero es un indicador de necesidades propias de una expansión que enfrentan acervos fundamentalmente administrativos con acervos históricos. En términos de la organización de archivística, la manera en que viene funcionando el Sistema Nacional de Archivos en algunos de nuestros países se pareciera conducir a esa lucha implícita entre la ya tradicional dicotomía entre el sector administrativo y, digamos, el académico, es decir, entre los archivos administrativos y los archivos históricos, lo cual no es más que un reflejo de la poca importancia que las autoridades conceden a la modernización de sus acervos. Sería importante que para empezar se dotara de edificios propios adoptados y construidos para el efecto. De otra manera, el subsuelo es el destino ad hoc para evitar su olvido. Pero en realidad, ¿qué servicio puede prestar la organización de los archivos al país? Visto del lado de este último, el archivo histórico no tiene mucho sentido. Así lo expresa uno de los creadores del Sistema Nacional de Archivos. Uno de sus Balcanes, el de 1991, el sistema debía sobre todo reorganizar al propio AGN, con la idea definida de hacerlo, abandonar su carácter de archivo histórico poco consultado para dotarlo de una dinámica más activa para convertirse en el órgano normativo del sistema, impulsando diálogos, reuniones, encuentros, seminarios de reflexión y aportaciones de soluciones. En otras palabras, el archivo histórico estaba muerto para el funcionario, por lo tanto era necesario revivirlo y sus funciones debían de ser redefinidas. Además, debía ser la cabeza encargada de conducir la organización archivística nacional. Los resultados a 20 años de distancia apoyan estas ideas. Su capacidad de conducción está fuera de dudas, pero la integración del sistema aparece débil y heterogénea, particularmente en su relación con los estados. Hasta aquí lo dejaremos por hoy. Muchas gracias.